saludo cordial a todos. Mi nombre es Dana Nicole Cruz Cerrón y soy estudiante de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa. A continuación les voy a presentar un análisis de un artículo científico en el que se utilizó una importante herramienta que nos ayudará en la evaluación y manejo de los impactos hidrológicos. Esta herramienta es el SWOT. La energía juega un papel fundamental en la economía mundial. En la actualidad, la extracción de energía está provocando cambios significativos que generan preocupación por diversos problemas que acompañan a la explotación de nuestros recursos. Los altos precios, por ejemplo, de los combustibles fósiles, el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, que también son producidos por los combustibles fósiles, una alta dependencia de importar energía de otros países. La bioenergía ofrece oportunidad de reducir dichos problemas y es una medida que aporta al desarrollo sostenible y a la economía circular. Los cultivos de crecimiento rápido, de bajo costo y mantenimiento son destinados a la producción de la bioenergía, o también se utilizan como materia prima para la obtención de otras sustancias combustibles. Estos son los llamados combustibles energéticos. El artículo que voy a analizar lleva por título, y está en inglés, es Soil and Water Assessment Tool Simulated Hydrological Impacts of Land Use Change from Temperate Grassland to Energy Crops, a case study in Western UK. Y esto se traduce como la simulación de impactos hidrológicos del cambio del uso de la tierra de pastizales templados a cultivos energéticos mediante la herramienta SWOT, un estudio de caso en el oeste del Reino Unido. Antes de pasar a presentar el contenido del análisis del artículo que he elegido, quisiera dejarles una frase reflexiva del naturalista, conservacionista y escritor británico Gerald Malcolm Durrell, quien menciona en su frase que la erosión, la desertificación y la contaminación se han convertido en nuestro destino. Es una extraña forma de suicidio, ya que estamos haciendo que nuestro planeta sangre. El contenido que voy a desarrollar en el análisis de este artículo consta de las siguientes partes: la introducción y una frase que ya la desarrollé en un comienzo, dónde fue que se realizó este estudio, qué fue lo que se desarrolló para concretar este estudio, por qué se llevó a cabo toda la investigación y para qué, quiénes fueron los que contribuyeron para realizar todo este estudio, cómo es que se realizó, es decir, qué métodos y herramientas se utilizó para concretar este estudio y los hallazgos y resultados de toda la investigación, las cuales se presentan en el artículo científico. Por último, voy a presentar unas referencias bibliográficas, algunos anexos y los agradecimientos. El lugar donde se realizó el estudio y la simulación de los impactos hidrológicos fue la cuenca fluvial de la Directiva Marco del Agua de Gales Occidental, que cuenta con 10.280 kilómetros cuadrados y se encuentra en el Reino Unido. Además, es una región con muchos pastizales y está clasificado agrícolamente como tierra desfavorecida.
lo que se analizó en este artículo? Debemos mencionar que hay una abreviatura que menciona los cambios del uso de la tierra y viene de las siglas en inglés LUC, que involucran diferentes tipos de cultivos o manejo y además puede influir en los procesos hidrológicos a nivel del ecosistema. Además, tenemos la cuantificación de esos impactos y es necesario para poder informar a las decisiones políticas basadas en compensaciones entre una gama de impactos ambientales potenciales positivos y negativos. Es decir, en este cambio para los cultivos a energéticos también se pueden generar impactos. ¿Por qué se realizó dicho estudio? El uso de los cultivos bioenergéticos es un tema que se abarca a lo largo de todo el artículo científico. Este tipo de cultivos son muy importantes ya que sirven para la generación de energía renovable y además puede ayudar a reducir la dependencia de combustibles fósiles y alcanzar los objetivos del cambio climático como parte de la estrategia y visión a lo largo del plazo para una Europa climáticamente neutra para el año 2050. Entonces, el tema de cultivos bioenergéticos ayuda a todo un análisis de alcanzar un desarrollo sostenible en el lugar de Europa. ¿Para qué se realizó este estudio? Para responder esta pregunta, primero debemos comprender que para traspasar o lograr que esos pastizales que ahora no se encuentran en todo ese lugar de la cuenca del Reino Unido, del río de Gales, para pasar de pastizales a cultivos bioenergéticos, también se pueden generar impactos. Ya pueden ser impactos positivos antes, durante o después, o impactos negativos. Entonces, para ver todos esos impactos, se realiza y se utiliza el modelo SWOT. Es una herramienta que nos va a ayudar a realizar toda una investigación antes de que se realice ese traspaso o ese cambio en los cultivos. Entonces, para mayor información, ¿qué es el SWOT? Este modelo SWOT es una interfaz de GIS que ayuda a cuantificar el rendimiento de agua. En este caso, en este estudio, también ayuda o va a ayudar a analizar el almacenamiento de agua del suelo, la evapotranspiración, la escorrentía superficial, el flujo base, es decir, el flujo de agua subterránea y el flujo de un arroyo. Todos estos análisis van a corresponder a los cambios de usos de la tierra. Como ya les mencioné, aquí vamos a cambiar desde pastizales hasta cultivos bioenergéticos. En este caso, en el artículo se menciona que las especies utilizadas para este cultivo bioenergético son las especies de Miscanthus y SRC, en la región típica de pastizales agrícolas templados. Estos se encuentran en dos niveles de siembra, un nivel máximo ambicioso, donde se encuentra el 50% de pastos mejorados disponibles, y otra región en donde se encuentra la región limitada, que contiene el 25% de pastos mejorados. También se consideran diferencias entre las respuestas de cada nivel de siembra y el cultivo bioenergético. ¿Quiénes y cuántos realizaron todo este estudio y simulación? En este caso tenemos a 5 personas,
pero en el artículo no se menciona específicamente cuál fue el papel de cada una de ellas, pero podemos mencionar a los autores, ¿no? Quienes fueron las personas más importantes que investigaron y realizaron la simulación por medio de SWOT. Tenemos a Amanda Holder, Rebecca Rowe, Neil McNamara, Ethan Donison y John McAlmont. Ellos fueron los que realizaron toda esta investigación. ¿Cómo se realizó todo el estudio y la simulación por medio de la herramienta SWOT? Sabemos que para evaluar una cuenca hidrográfica se tiene que ver toda la hidrografía, elementos representativos y ciertas características que van a desarrollar todo el tema de la hidrografía de una cuenca. Además también del tipo de suelo y los usos del suelo que se dan en esta cuenca. Entonces, para desarrollar la hidrología de la cuenca de la Directiva Marco del Agua de Gales Occidental en Reino Unido, en este artículo científico se menciona que se ha utilizado específicamente una extensión del QSWOT de la versión 1.5 con el software QGIS. Además, una interfaz del editor SWOT del 2012. También se elaboró una descripción física de la cuenca hidrográfica dentro del modelo, que esto representa el escenario de línea base del uso y las condiciones de tierra existente utilizando capas de SIG o Sistema de Información Geográfica. Además, en esta cuenca se ha delimitado 855 subcuencas según el modelo de elevación digital y los datos del río. Las unidades de respuesta hidrológica de las siglas HRU dentro de cada subcuenca se dividieron según el tipo de suelo, el uso de la tierra y la pendiente, divididas en dos bandas por encima y por debajo del 15%. Las unidades de respuesta hidrológica HRU insignificantes se excluyeron utilizando los siguientes filtros de umbral para ignorar las áreas del 10% de uso de la tierra, el 20% clase de suelo y la banda pendiente que contiene el 10% y redistribuidos proporcionalmente entre los restantes. Se sabe que para realizar un estudio de una cuenca hidrográfica completo, también se tiene que obtener información de los datos climáticos. En este artículo científico, los investigadores obtuvieron estos datos climáticos durante 15 años desde 1999 hasta el 2013. El modelo SWOT se ejecutó en un intervalo de tiempo mensual durante toda la duración usando desde los años 1999 al 2003 como un periodo de calentamiento de 5 años, en el que no se utilizaron resultados del periodo de calentamiento en el análisis. Además, se verificó la precisión de los datos climáticos, la precipitación, el viento, humedad relativa y radiación solar. Estos fueron obtenidos de los Centros Nacionales de Predicción Ambiental con rangos de datos meteorológicos a lo largo del plazo, utilizando 4 estaciones climáticas de la Oficina Meteorológica del Reino Unido ubicado dentro de la cuenca. También se evaluó la precipitación media anual en la cuenca entre los años 2004 al 2013. Y esta precipitación media anual fue de 1.5 milímetros. La evapotranspiración potencial
que tiene por siglas PET, se calculó con el paquete R y además se utilizó la fórmula Penman-Montet, evapotranspiración para pasto corto, utilizando datos de una estación meteorológica representativa y en el modelo SWAT. Esto dio como resultado que la evapotranspiración potencial, que se refiere a sus siglas PET, medio de la cuenca se encontrara dentro de las estimaciones para la ubicación y dentro del modelo SWAT, teniendo en cuenta la evapotranspiración de la precipitación interceptada por el dosel, la transpiración del cultivo y la evapotranspiración, además la sublimación del suelo, se detalla en la documentación teórica del SWAT. Además, también se tuvo que evaluar la información con respecto a la especie utilizada o simulada para utilizar para los cultivos bioenergéticos. En este caso, varios valores de entrada de crecimiento de plantas disponibles en la literatura para la especie Miscanthus se basan en mediciones realizadas en la región del medio oeste de Estados Unidos a partir de cultivos fertilizados. Por lo tanto, para verificar la idoneidad para su uso en la región simulada en este proyecto, se verificaron los principales valores de crecimiento de Miscanthus, utilizando datos obtenidos de una plantación de Miscanthus establecida a 6 hectáreas alejada de la cuenca. Una descripción completa del sitio de campo y métodos utilizados para el muestreo de biomasa se dan en Marc Calmont, el autor de una de las informaciones utilizadas. Para reflejar las tasas de crecimiento esperadas para la región, los insumos de plantas para los diferentes tipos de cobertura terrestre se ajustaron a partir de los valores predeterminados en la herramienta SWAT, utilizando valores de la literatura. Y en el caso de Miscanthus, también se obtuvieron algunos valores de mediciones tomadas en un campo, sitio de prueba a escala dentro de esta cuenca. La agricultura arable en la cuenca se basó en cultivos típicos de la región, los cuales son el trigo, la cebada, la avena y el colza. Además, la biomasa del bosque al inicio de las simulaciones se ingresó como 153 miligramos de producción anual de materia prima por hectárea para bosques siempre verdes y 136 miligramos de producción anual de materia prima por hectárea para bosques caducifolios. Sabemos que el objetivo de toda esta investigación y del cual se desarrolla este artículo científico es la simulación por medio de SWAT para al final tener una evaluación integral de todos los impactos hidrológicos que se da cuando se cambia el uso de la tierra desde pastizales a cultivos energéticos. Entonces, todo lo que se desarrolló al final fue cuantificar los cambios en los componentes hidrológicos de los dos cultivos bioenergéticos, los cuales ya les he mencionado. Uno de ellos es la especie Miscanthus y la otra SRC, que lleva por significado una planta de tipo monte bajo de rotación corta. Estos dos cultivos fueron plantados en el 50% de toda el área. En este caso, el 50% contenía 2,192 kilómetros cuadrados y el 25%, 1,096 kilómetros cuadrados de los pastos mejorados existentes en toda el área de estudio. Solo la
escorrentía superficial con SRC, que fue plantada al 50%, se vio significativamente afectada y se redujo hasta un 23% durante el mes de abril. Sin embargo, los resultados variaron espacialmente y una comparación de las medias anuales para cada subcuenca y el escenario reveló que la escorrentía superficial disminuyó significativamente y el flujo base aumentó en un 40%, tanto con la especie Miscanthus como con SRC. La evapotranspiración también aumentó significativamente con SRC en los ambos niveles de siembra y el rendimiento de agua se redujo significativamente con SRC al 50% hasta un 5%. Los efectos sobre el caudal de los arroyos fueron limitados, variando entre un cambio de menos 5% hasta más un 5% en comparación con el valor inicial en la mayoría de las subcuencas. Los resultados sugieren que para los pastizales templados mesicos es posible que no surjan efectos adversos por el secado del suelo y las alteraciones en el flujo de los arroyos. Además, sí se ve una reducción en la escorrentía superficial y se aumenta el flujo base, es decir, el flujo subterráneo. Podría haber una dependencia de la ubicación del cultivo. Además, beneficios potenciales para las inundaciones y la erosión. Entonces, se tiene que tomar una decisión respecto a la evaluación obtenida mediante esta herramienta para poder mitigar aquellos daños. Estas son las referencias bibliográficas que he utilizado para realizar todo el análisis de este artículo científico. Recuerden y tengan en mente la frase que les mencioné al comienzo y a continuación les voy a presentar algunos agradecimientos. Aquí les presento algunos anexos e imágenes. Muchas gracias por la atención brindada. También dar gracias a todas las fuentes de información y páginas, inclusive la herramienta SWOT, por aportar muchos elementos que contribuyen a la evaluación de una cuenca hidrográfica. Quisiera aconsejarles a ustedes que puedan recibir esta información y utilizarla para poder evaluar otros artículos científicos. Sabemos que la información y la ciencia siempre están aportando al conocimiento humano. Gracias.